Seguidamente, yo les voy a hablar acerca de la introducción del trabajo, acerca del tema de las graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas en el Perú. En la actualidad, venimos atravesando una crisis política bastante grande, la cual ha traído consigo distintas consecuencias que afectan al desarrollo de nuestro país. Ahora bien, nosotros nos enfocamos en la crisis que se dio a fines del 2022 e inicios del 2023. La razón de ello fue que se comenzó una guerrilla mediante protestas entre civiles, o en este caso, los protestantes contra el Estado peruano y viceversa. Esto desató un sinfín de críticas que apoyaban la idea de que si era un abuso los procesos que había aplicado el Estado para detener ello, haciendo referencia a las protestas. En este contexto surgió la siguiente controversia. La pregunta se basa en que si consideras que las medidas empleadas por el Estado fueron un atentado contra los derechos humanos de los protestantes. Frente a ese interrogante, consideramos que sí se atentó contra la seguridad e integridad de los protestantes. En los siguientes párrafos argumentaremos el porqué de nuestra postura. Le doy el pase a mi compañera. Dicha la introducción, ahora damos apertura a los siguientes argumentos. En primer lugar, a partir de la clara vulneración de los derechos humanos hacia los manifestantes, es importante ver cuál es la relación que existe entre el Estado y la ciudadanía. Para ello, como indica Uvalle, un buen gobierno es aquel que reconoce al ciudadano en su calidad de participar en los intereses públicos. Esto es importante porque expresa que el ciudadano no está bajo la total potestad del Estado, sino que tiene el derecho de manifestar, de alzar la voz frente a alguna acción inconstitucional, como lo que se dio en Juliaca. Asimismo, Lavalle expresa una realidad algo decepcionante, pero cierta de nuestros gobernantes, al decir que el Estado hoy en día, como reflejo de la sociedad, se ha convertido en su enemigo. Esto lo podemos ver a partir de las respuestas hostiles que se viene dando por nuestro cuerpo policial cuando se dio la manifestación en Juliaca y en diferentes puntos del país. Como grupo, estamos totalmente en desacuerdo sobre estas medidas que se dieron por parte del Estado, que dejó al menos 18 manifestantes fallecidos. Por supuesto que esta situación se pudo haber prevenido si tan solo el Estado hubiera atendido de forma digna el sentir de la población sin tener que recurrir a la violencia. Justificando nuestro segundo argumento desde el punto de vista democrático y el Estado de Derecho, esta vulneración de derechos humanos que se dieron en las protestas se contradicen contra los principios de esto. Asimismo, evaluamos una frase controversial que trae este tema principal de la democracia, que expone la actual presidenta Dina Boluarte: uno no es el Perú. La democracia no se justifica por la toma de decisiones mayoritarias, ya que existen límites claros en cuanto al recorte de los derechos de la ciudadanía. Estos derechos por ningún motivo son negociables, por ningún motivo. Estos deben ser protegidos con rigidez. Esto se refiere que las decisiones tomadas se deben respetar de la dignidad humana. Aunque solo se trate de dos o uno, no se debe justificar e ir en contra de sus derechos por mayoría. Caso contrario, estaríamos frente a una dictadura, según Fernández y Zambrano, 2010, páginas 7 al 8. Por otro lado, se debe tener en claro que el Estado de Derecho se funda en el imperio de la ley. En este sentido, todos, incluidos funcionarios estatales, deben respetar lo que se señala, porque ha sido resultado de la acción del Poder Legislativo, que no hace más que representar la voluntad popular de la sociedad. Fernández Zambrano, 2010, página 2. Claramente, en este caso, se mostró que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado, lo que resultó con las consecuencias nombradas, que no solo se tratan de violaciones graves de los derechos humanos, sino influyen en ejecuciones extrajudiciales y privaciones del derecho de la vida, violando también los principios fundamentales de la democracia y el Estado de Derecho.
En tercer lugar, según el concepto de ciudadanía, la sociedad tiene el derecho y la responsabilidad de participar en la vida política y social de su país, incluido el derecho a manifestarse y expresar los derechos humanos de los manifestantes. La ciudadanía también incluye que el Estado proteja estos derechos y permite el ejercicio de un ambiente seguro y respetuoso. Según Manuel Bermúdez, la ciudadanía es aquella condición que posee un individuo en una comunidad que comprende un conjunto de derechos y responsabilidades, cuyo ejercicio es garantizado constitucional e institucionalmente por el Estado. La finalidad de construir y fortalecer una comunidad política. Cuando los estados toman medidas que violan los derechos humanos de los protestantes, limitan su capacidad para ejercer plenamente sus derechos civiles y dificulta el diálogo y la participación democrática. Además, el uso de la fuerza letal sin justificación es una violación al derecho al debido proceso. Los estados deben actuar dentro de la ley y respetar los principios de legalidad y proporcionalidad. Sin embargo, cuando una fuerza excesiva e injustificable se viola el derecho de una persona a un juicio justo y a la presunción de inocencia, mientras no se demuestre lo contrario. Gracias. Los dejo con mi compañero. Para concluir, consideramos que el Estado peruano no actúa adecuadamente ante las manifestaciones que se daban contra el Estado, puesto que atentaron contra los derechos humanos de los protestantes, al tratar de detener las manifestaciones con actos de violencia, donde muchos ciudadanos peruanos fallecieron por ejercer su derecho a la movilización pública. Bueno, continuando con la exposición, ¿qué soluciones podremos dar sobre este problema? Primero es mejorar la comunicación entre el gobierno y la población para resolver los conflictos a tiempo. De esta manera evitaremos que se siga expandiendo esta trifulca. Crear medidas de prevención y solución a los conflictos a nivel nacional e implementar reformas políticas y económicas para abordar las preocupaciones de los ciudadanos. Pueden hacer encuestas para ver cuáles son los problemas que tienen la mayoría del pueblo para así evitar estas protestas. También de esta manera se estaría velando por los derechos humanos y el Estado de Derecho a la protección a los ciudadanos vulnerables. Todo esto se puede conseguir a partir de la capacitación de las fuerzas de seguridad. De esta manera poder mejorar las manifestaciones pacíficas y controlar la violencia en caso de ser necesario. En resumen, las protestas requieren de soluciones a largo plazo y que aborden los problemas subyacentes que causan la frustración de los ciudadanos. Muchas gracias, esta ha sido nuestra exposición.